¿A quién? A ver, si el Congreso del Estado de Jalisco, legislador, fue el que promovió la controversia, ya fue notificado, ¿está enterado el Congreso del Estado de Jalisco de esa resolución de la Corte? Sí, por supuesto que está enterado del Congreso. Entonces, después, por parte del Congreso, ¿qué toca hacer cuando ustedes se enteran de eso? No, vamos, no convenian con nadie, no le notifican, no se ponen de acuerdo con nadie, o nomás se dan por enterados. No, a ver, la obligación aquí sí. del Congreso, por supuesto, es defender el fallo de la Suprema Corte, pero ¿cuáles son los elementos que tiene el Congreso para hacer esa defensa, más allá de decirle al gobierno del Estado, más allá de decirle al gobierno federal, el fallo, Clemente, cumplan con esta parte? ¿En qué consiste el fallo? O sea, porque el fallo no tiene que ver con la obra en sí. El fallo reconoce, primero, invalida la modificación del convenio. O sea, es decir, en el momento en el que deciden subirla a 105 metros y no dejarla en 80 metros como era el convenio original, la Corte dice, ese convenio es inválido. O sea, el convenio no sirve. El convenio es inválido y por lo tanto la obra debe de quedar en 80 metros, pero además la resolución de la Corte reconoce una serie de derechos de los pueblos, que esa es la parte, me parece, sumamente relevante de la discusión. Históricamente, digo, no soy abogado, pero algo me he enterado de estas cosas. Tiene sentido común. Históricamente el tema de los pueblos como figura jurídica estaba completamente marginado. Es decir, cuando se hablaba de los derechos de los pueblos, se decía, bueno, pues son mucho más importantes los derechos de carácter individual, las garantías constitucionales, que los derechos colectivos. Sin embargo, en el plano internacional, también han venido avanzando una serie de discusiones relacionadas con los derechos colectivos y con el reconocimiento de los pueblos para defender su territorio. Hoy en el plano internacional, situaciones de esta naturaleza han venido ganando un terreno importantísimo por la firma de convenios internacionales que son finalmente leyes que estamos obligados a acatar los mexicanos, lo cual me congratulo. Hoy los pueblos de estas localidades han ejercido su derecho a defender su territorio por todo lo que implica la defensa del territorio. Y en ese sentido, la controversia reconoce justamente ese derecho que se debe respetar, porque además, bueno, pues la Corte como máximo tribunal constitucional ya lo dijo. Sí, legislador, pero hay una cuestión. De acuerdo con el derecho de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, pero yo iría un poquito más a lo que estoy insistiendo contigo. ¿A quién le toca ejecutar, respetar, difundir ese fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿A quién le toca decirle al señor operador de la máquina que está excavando? ¿A quién? Al de la revolvedora que está aventando hidráulicamente el cemento, en fin. ¿Quién le debe decir a los contratistas, oye, espérate, vamos a aclarar esto? Y luego ya veremos. Es una buena pregunta, Marcos, porque además esta ambigüedad en la que está situado el problema, pues ha sido aprovechada por quienes quieren que la cortina llegue a los 105 metros. A ver, en el caso de las autoridades... Abonando en esto, perdón, sí. Es que hasta este momento no ha habido un desacato, ¿estás de acuerdo? Porque la obra sigue y la obra no ha pasado los 80 metros. Nadie tiene garantías de que la obra no haya pasado los 80 metros. Es decir, pero por eso no sé si hay un desacato. O sea, lo que voy es de estar ignorando el problema. Y de acuerdo a la información que tenemos, hoy en día, el reporte de la semana pasada, bueno, y me da mucho gusto recibir aquí también para que nos ayude a abonar en el tema. Gracias, Harold Dutton, gracias. coordinador de maestría en políticas públicas del CUSEA. Muchas gracias, Harold. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Marcos, buenos días. Gracias. O sea, el último reporte es que la cortina está en 72 metros. O sea, la obra avanza y la semana pasada estaba en 72 metros. Se calcula que en unos 20 días, o sea, en abril, estará llegando ya a los 80. Ahí es donde ya estás en la parte crítica, porque claro, en el momento, si tú avanzas más de los 80 metros y 1 centímetro, ahí sí ya estás incurriendo en desacato, ¿no? En este momento no. Mientras la obra, aunque la obra, digamos que toda la base, toda la estructura esté planeada y hecha para 105 metros, mientras tú no rebases los 80 metros, no estás incurriendo en desacato. Sí, digo, formalmente sí. En realidad es que todo el mundo ha ignorado olímpicamente la resolución de la Corte, porque hasta donde yo entiendo, pues no se han tomado las medidas correspondientes. Y para contestar la pregunta, ¿quién es la autoridad responsable aquí? La Comisión Nacional del Agua.
Y la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues es una entidad de carácter federal, ¿no? Es un asunto que le compete al gobierno federal. Sin embargo, yo creo que ni el Congreso del Estado, con las atribuciones que tiene en la materia, y mucho menos el gobierno del Estado, pueden hacer oídos sordos a este tema. Y aquí es donde yo creo que el gobierno del Estado juega un papel fundamental. Digo, al final del día el gobierno del Estado es responsable de lo que sucede en su territorio, es responsable de que una decisión de la Suprema Corte se acate, pero además tiene el poder y la representación para acudir al propio gobierno federal y exigir que se cumplan las resoluciones de la Suprema Corte de Diputado, Justicia. pero ustedes no tienen una exigir. dirección jurídica. No, sí, Marcos, pero nosotros no tenemos... bueno, tenían... No tenemos, no tenemos posibilidad, eso sí lo quiero dejar muy claro, digo, nosotros no tenemos la posibilidad de forzar, no le podemos decir a la policía, vayan y detengan la obra, metan al bote a los constructores, de ejercer, digamos, el cumplimiento de esa resolución. Perdón, esa no es materia del Poder Legislativo. Pero no sería que invadieran facultades ejecutivas, sino simplemente hasta informativas, decir, oigan, tenemos esta resolución de un asunto que nosotros iniciamos. O sea, los diputados, Harold. Bueno, a ver, si queremos del tema del convenio, pero queremos escuchar tu opinión, y porque hay la hipótesis de que el convenio puede cambiar, puede ser variado por parte del gobierno del Estado. Pero si quieren, ahorita platicamos de eso. Ya, pues, definitivamente a lo mejor sí puede, todo el mundo debería tener una función de información, específicamente los que tengan la información, ¿no? Entonces, si en este caso el Congreso tiene información que puede hacer disponible al público en general y hacerla de manera que sea entendible para todos, adelante. Eso, digamos, podría ser. Pero al final de cuentas estoy de acuerdo. El responsable al final es Conagua, ¿no? Creo que Conagua es la instancia que ha sido más omisa en señalar cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, por qué se quiere. Esta cuestión de que si no se hiciera, no tendríamos agua suficiente, ¿no? Creo que ha habido una argumentación por parte de las autoridades del agua a nivel federal y estatal que han sido muy omisas, ¿no? No han querido demostrar de que, o sea, nos quieren vender la idea de que si no se hace la presa no vamos a poder tener desarrollo, ¿okay? Y se está viendo el desarrollo como si fuera ilimitado, ¿no? A mí me preocupa eso, porque Chapala no se está secando por Guadalajara, para dar un ejemplo, ¿no? Chapala se está secando por los agricultores que no dejan que llegue el agua, ¿no? Hay que señalarlo de manera Vamos a hacer una pausa muy breve, okay. Nos comprometen los tiempos, regresamos, esto es Cara a Cara. Fíjate.